Periodismo con sentido. El poder jamás nos dio algún reconocimiento, nunca un premio. Y ni siquiera nos cargó la SUBE. Muy buen día, don Mauro Córdoba, aquí en el segundo bloque de la mañana desde Villa del Plata City, porque en este país siempre pasan cosas y sobre todo después de una elección. ¿Cómo le va, don Mauro? ¿Qué cuenta? Buen día. Hola Luis, hola. Nunca mejor dicho eso de una semana más, una semana menos en el mejor país del mundo. Ujú. La verdad que una semanita en donde hemos podido ver debates, preguntas, ¿por qué ganó Milei? ¿Por qué perdió el peronismo? ¿Por qué? Fueron básicamente esas las preguntas. Y bueno, en lo que yo opino, la segunda temporada de las cartas de CFK hacia Kicillof, o bueno, no, esta nueva escalada, si se quiere, de tensión entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Ujú. Digo segunda escalada porque tomo dos hechos que analizo. Uno es la reunión que tuvo la propia Cristina con Kicillof, en la cual ahí se acordaron algunos aspectos de la campaña y demás, donde no hubo foto. No sé si recordarás, 2 semanitas antes de full la campaña, viste que hubo ahí una reunión en la que se presentó como la reunión de la unidad entre Kicillof y Cristina, pero que no hubo foto. Ujú. Bueno, y la Pero qué otra... llamativo, ¿no? Porque con Maslatón sí se la sacó y no solamente eso, sino que se refirió a él en términos muy elogiosos. Con lo cual uno piensa que le es más fácil elogiar a Maslatón, que ya sabemos cómo piensa la política, que a alguien surgido de adentro con una fuerza que se demostró en las elecciones de septiembre. Es incomprensible. Y hasta le diría que la carta es una canallada. Bueno, bien apuntaste con eso de la foto con Maslatón. Yo sé que hay mucha gente que nos escucha que les resulta simpático, inteligente y demás. Maslatón no es nada nuevo, siempre fue lo que fue. Y además, digo, está hablando y habló directamente con un tipo que laburó netamente y votó a Javier Gerardo Milei y militó por Javier Gerardo Milei, que es Carlos Maslatón, ¿no? No Ujú. sé qué le aporta a Cristina un Maslatón, y bueno, no, porque piensa diferente. No sé en qué le aporta Maslatón. Hay miles de personas más que piensan muy diferente a Cristina, y que sí valdría la pena por ahí juntarse. Me consta que con algunos se ha juntado, con otros no, pero bueno, nada, no sé en qué aporta Maslatón a todo esto, no sé en qué enriquece Maslatón en todo eso. Salvo Ujú. que bueno, se rasqueteen compañeros nuevos de algunos lados, la verdad, eso no lo, compañeros entre comillas, ¿no? Eso no lo sé. No sé si se... Alguna vez dije que Cristina tenía un núcleo duro, muy consolidado, que no importara de los errores, siempre le iba a amar. Hoy ya no lo sostengo tan firmemente, ¿eh? Porque he visto kirchneristas, amigos, compañeros, allegados, conocidos, que se empiezan a preguntar qué le pasa. Claro. Bueno, un primer hecho era ese y un segundo hecho después es este que estamos asistiendo, que es que, viste cuando, a ver, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando algo se hace público, cuando una diferencia se hace pública, quiere decir que lo privado fracasó. Ujú. La famosa paritaria privada fracasó, ¿no? Digo, cuando se hace, más con los políticos, eso se ve Ujú. súper con los políticos de esta trayectoria, ¿no? De esta trascendencia. Entonces quiere decir que lo privado Mira, a mí me fracasó. pasa mucho La desconexión... a mí me pasa en el Consejo Deliberante, no siempre, ¿eh? Porque entra un tema, se discute, hay reuniones, se junta una comisión a tal efecto. Normalmente, en el 80% de los casos se ponen de acuerdo, pero en Mm. el recinto a veces se dan con un caño, porque hay que demostrar hacia el afuera que uno no es lo mismo. Acá pareciera que va por ese lado, ¿no?
Sí, igual para mí sube la escala porque, digo, plantea las diferencias con Kicillof, igual ahora vamos a hablar de lleno de la carta, plantea diferencias con Kicillof, pero todavía no lo acusa de diferencia ideológica. Ujú. Algunos ya incluso le recordaron el pasado a Kicillof o se lo viven recordando permanentemente al pasado de Kicillof allá por el 2009 más o menos, algo Ujú. por el estilo. Cristina dice que todavía sostiene la unidad, pero y que bueno, no lo acusa a Axel Sí, de la diferencia ideológica. Bueno, sí, el presidente, sí, quiero la unidad donde todos me obedezcan. sí, suena algo por el estilo. Bueno, Cristina Kirchner, como lo venimos diciendo, cuestionó a Axel Kicillof por desdoblar, pero llamó a mantener la unidad del peronismo. La expresidenta escribió una extensísima carta tras los resultados del domingo pasado, donde el peronismo perdió en la provincia de Buenos Aires contra la Libertad de Avanza. Además, bueno, apuntó contra la Corte Suprema por la confirmación de las condenas contra Guillermo Moreno. Recordemos un Guillermo Moreno que el Fuero Federal lo condena por usar esos globos y esos cotillones, ¿viste? Esos elementos de cotillón en esa asamblea histórica de Clarín, ¿no? A ver, Eh, a ver, a ver, a ver. sí. En un país en donde el presidente participa de una criptoestafa, su hermana cobra coimas y dejan morir más de 100 personas por no controlar el fentanilo, ¿usted me está queriendo decir que castigan a un tipo por el bardo que hizo en una asamblea en donde nadie salió lastimado? ¿Eso me dice? Sí, eso le digo. Y súmele también que desestimaron la denuncia contra el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, por las escuchas ilegales a los familiares de Lara San Juan. Ese es el contexto. Que viva la justicia. Eh, Ese es el contexto. Volviendo a la noticia, Cristina Kirchner analizó las elecciones del domingo pasado con el fuerte cuestionamiento hacia Axel Kicillof por haber adelantado los comicios bonaerenses en septiembre. Sin embargo, llamó a la unidad del peronismo y le advirtió al gobierno, citando a Néstor Kirchner: no hay derrotas definitivas ni triunfos eternos. Ujú. Algo así como a vos también te va a pasar lo mismo, bueno, algo por el estilo. Según analizó Cristina, todos los gobernadores peronistas, Silioto de la Pampa, Quintela de La Rioja, Jalit de Catamarca y Jaldo de Tucumán y también Ifrán de Formosa, ganaron en las elecciones parlamentarias. En ese sentido explicó que lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires obedece a un error político al equivocar la estrategia electoral, decidiendo el desdoblamiento. Discúlpeme, Insiste Cristina, sí. discúlpeme, o sea, no ganaron por mérito de sus gobernadores, sino porque fueron en una elección nacional. ¿Y qué dijo acerca de Salta, Jujuy y Misiones, en donde el PJ intervino, la provincia, puso una lista a su piacere y salieron terceros cómodos y calentitos? ¿También tuvo la culpa Kicillof? No, no hay nada de eso al respecto. Ah, de eso no dice nada. Mirá vos. Bueno, Las derrotas no se cuentan. bueno. La derrota no se... Bueno, no me interesa tener razón, me interesa ganar elecciones, como también se lo dije personalmente al gobernador. Se entendió. Por eso se perdieron 10 de las últimas 11. Y se ganó en en la única que no se debió ganar. Publicado 5 días después de Te consumar. nota que estoy caliente, ¿no? Sí, se nota un montón. Poquito. Se nota un montón. Poquito nomás, bueno. Consumado los 5 días después de los resultados electorales, Cristina, bueno, analizó los diferentes factores que influyeron en la victoria del oficialismo, entre los que destacó el desdoblamiento, las repetidas victorias de los nuevos gobiernos en las elecciones de medio término, el antiperonismo y el factor miedo por una posible suba del dólar. Bueno, y recordó bueno, la reapertura de la democracia en el 83, todos los presidentes, salvo de la Rúa y Alberto Fernández, ganaron la primera elección parlamentaria siguiente. Es más, la parlamentaria con mayor porcentaje en la provincia la ganó Néstor en el 2005. Bueno, igual no Sí, contó habría que las recordarle derrotas. que Néstor perdió con De Narváez en la provincia de Buenos Aires en una elección de medio término cuando ella era la presidenta. Sí. Y el primer gesto de Néstor fue renunciar a la dirección del PJ. Sí, el primer gesto. Que no me acuerdo si se lo habían aceptado la renuncia, creo que no, ¿no? No, renunció Efectivamente. indeclinablemente.
Sí, sí, bueno, pero porque Néstor, digo, no había inventado las reglas. Al menos yo siempre supe cuáles eran las reglas. Digo, el que pierde, Musarela, presenta la renuncia de Musarela, y el que gana, bueno, siga, ¿no? O no Digo, presentes la renuncia, porque por ahí en una elección hay variables que vos no controlás y hay un poderío del otro lado que también pesa, pero hace la autocrítica porque algo falló. bien, también, bueno, se solidarizó con Guillermo Moreno tras la condena de la Corte Suprema y el Fuero Federal, Ujú, diciendo que, bueno, nada, más allá de las elecciones, la expresidenta también, bueno, reservó algunos pasajes de su carta para solidarizarse con el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, luego de que el Fuero Federal de Justicia dejara firme dos condenas dictadas contra el exfuncionario, una a 2 años de prisión y otra a 2 años y medio en suspenso. El fallo implica confirmar también la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. ujú. Eso es lo que tiene que ver con, bueno, estas medidas de la justicia con respecto a la figura de Guillermo Moreno. Bueno, eh, esto es lo que tiene que ver con, bueno, la segunda temporada de las cartas de Cristina contra Axel Kicillof, y con una Cristina que no le gusta que Kicillof se victimice, según viste ella y demás. Bueno, cuestiones. Eso por un lado. Bueno, apareció Mauricio Macri. Eh, Y de pronto existía. Y de pronto existía, ¿no? Uno que lo daba por tirado, no, el tipo siempre aparece. Bueno, Bullrich se lleva a la libertad avanza a 7 diputados del PRO. El ruido de fondo de la cena entre Milei y Macri. En la previa del encuentro entre el presidente y el líder del PRO, legisladores responden a la ministra de Seguridad y abandonaron la bancada amarilla para sumarse a la violeta. Ujú. Cuestión que esta cenita, yo para mí digo, esta cena es para que el killer, para que Mauricio Macri, viste, le diga, bueno, estuvimos con vos, nos maltrataste, pero recordá que yo sigo siendo Macri, viste. ¿Vos cómo ves esa cena? ¿Te la puedo transformar? A ver. Me maltrataste, me humillaste, me hiciste venir de Europa, me dejaste afuera de la celebración de un 9 de julio, pero los dos odiamos al peronismo, trabajemos juntos. Sí, me parece que hay mucho de eso dando vuelta. Bueno, un Macri que resurge, da algunas notas y vuelve a cenar con Javier Gerardo Milei. Eh, y sobre todo, bueno, a querer cuadrar, ¿no? A querer cuadrar de acá, porque bueno, él dijo que para 2027 el PRO va a tener un candidato propio a la presidencia. Ujú, bueno, pero escúcheme, una Sí, pregunta. ajá. ¿Se manifestó el antiperonismo o se manifestó el antikirchnerismo, que me da la impresión de ser un poquito más amplio? Me parece que se manifestó más el antikirchnerismo, si usted me lo pregunta a mí. Porque el antiperonismo existe, existió siempre, El históricamente. antiperonismo es ese 20-30%. El antiperonismo es histórico. El antiperonismo nació Claro, con el peronismo. con el grado de no Perón nació. Sí, Y digo, sí. nació con el peronismo. El Ujú. antikirchnerismo, al ser frentista, a ser más amplio, a ser más abarcativo, a reunir más voluntades, al entender que con el peronismo solo no alcanza, sí, despertó más. Espere. Lo de la amplitud se lo voy a discutir porque el peronismo tenía mucho voto de la clase media empobrecida y ha ganado elecciones por más del 65% de los votos, ¿eh? Con Sí, Perón. bueno, sí, con Perón. Con Ujú. Perón. Digo, siempre que hablemos de peronismo con Perón, ¿no? Sí. Porque después lo otro, bueno, lo dejo a su criterio. Ujú. Bueno, reforma laboral.
Ujú. El famoso elefante sobre la mesa, el famoso elefante que estaba arriba de la mesa y que decían, che, Mauro va a hablar de esto, Luis va a hablar de esto, ustedes van a hablar de esto, bueno, reforma laboral. Bueno, Aparentemente, no mienta, no es que la gente se sube a los colectivos preguntándole al chofer, ¿sabés si Dimitri y Mauro van a hablar de tal cosa? bueno, che, si no nos queremos nosotros, ¿quién nos quiere? A ver, si vos no te subís el precio, ¿quién te sube el precio a vos? Escuchamos una cosa. O vinieron y te dijeron, no, Luis, Luisito, no, te tenés que subir vos el precio, macho. Sí. ¿Se acuerda que hubo un tiempo en que los laburantes ganaban tan bien que pagaban impuestos a la ganancia y los Esa. quilombos que hacía la CGT? La CGT hizo quilombo Ajá. para pagar impuestos a las ganancias y después hizo quilombo para dejar de pagar impuestos a las ganancias. Pero pagaban impuestos a las ganancias, ¿vos entendés? Sí. ¿Entendés? Y comían y laburaban, Un impuesto ¿entendés? que se paga hasta en Estados Unidos. Sí, obvio, obvio, claro que sí. Pero bueno, vos tenés que ser primer mundo laburando ¿Cómo 13 horas. cómo te domestica el tema de la guita de las obras sociales, ¿no? Sí, siempre. Alfonsín alguna vez quiso Ah, armar un sistema integral de salud financiado directamente del Estado y sí. fue uno de los tantos escollos que le fue como le fue. Sí, sí. Sí. Ujú. Bien, reforma laboral, la jubilatoria y la tributaria. Trabajar hasta los 70 años sin indemnización y sin paritarias, los cambios que planea Javier Gerardo Milei. Ujú. Luego de su victoria en las legislativas, Milei se siente un poco holgado, ¿verdad?, en esta segunda etapa de su gobierno, eh, con una profundización de su agenda de reformas estructurales siempre en la mira. Así que bueno, alerta spoiler, todas van a ir contra los laburantes y contra los más vulnerables, ¿eh? Si Ujú. vos pensabas que ibas a negociar de tú a tú con tu empleador, bueno, inocente palomita. Ya lo dijo Cipriano Reyes una vez escandalizado por los derechos que se atribuían a los trabajadores. Ahora vienen, antes suplicaban, ahora vienen y me discuten de igual a igual. Sí. Entre los puntos más destacados y nocivos se encuentran, bueno, la suba de la jornada de trabajo a 12 o 13 horas, ponerle fin a las paritarias colectivas, eliminar la indemnización, aumentar la edad jubilatoria a 70 años y hundir los saberes al equivalente del 80% de la mínima. Ujú. Luego, bueno, de esa victoria, Milei quiere iniciar esta reforma laboral en la segunda etapa de su gobierno. Bueno, quien ya se expresó públicamente a todo esto, ¿sabes quién fue? El secretario de Trabajo, Julio Cordero. Ujú. Recordemos, un secretario de Trabajo que a los propios laburantes le decían, ¿para qué quieren vacaciones? ¿Para qué quieren tiempo libre? ¿Para qué? Digo, ese es el mood, ¿eh? Ese es el mood, el humor de esta gente. Lo hizo, bueno, ante empresarios en el coloquio de idea. ¿Te acordás que hablamos del coloquio de idea? Ujú. Bueno, durante una presentación en el Congreso, de momento, según un borrador que circula, los puntos principales que se incluirían en la reforma laboral sería paritarias por empresa, se prioriza el convenio por empresa por sobre el de la actividad, el gobierno individualiza las condiciones laborales según las particularidades de cada compañía. Ujú. Eliminación de la ultraactividad. Este concepto implica que las condiciones de un convenio colectivo de trabajo se mantendrán después de su vencimiento hasta tanto se negocien nuevos requisitos. Se sustituye el artículo 6 de la Ley Nacional 14.250 para redefinir el alcance de la ultraactividad. Vigencia limitada a normas de trabajo. Una convención colectiva de trabajo cuyo término haya vencido solamente mantendrá subsistentes las normas referidas a las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ellas, denominadas, bueno, cláusulas normativas. Bueno, también, bueno, condición para el mantenimiento, salario dinámico por mérito, atenti, salario dinámico por mérito. La iniciativa propone que además del sueldo básico se entreguen aumentos variables según el desempeño, la productividad y la eficacia, variables en muchos casos abstractas a definir por el empleador. Claro, ¿cómo definís eso? Ujú. Bueno, ¿Entendés? los ¿Cómo, criterios cómo? pueden ser tan amplios, ¿vio? Sí, sí, queda en la nebulosa. Dunga, dunga o salario bajo. Ahora, Claro.
Fíjese, ¿no? En la época del esclavismo, en donde las personas que estaban en esa condición eran considerados no personas, sino capital de trabajo, el amo debía garantizarles comida y bienestar, porque de última era una máquina, entre comillas, Era, que debían cuidar. era una boca más que alimentarse. Los laburantes de hoy no tienen ni siquiera garantizado ese derecho. Viva el capitalismo y la democracia, carajo. ¿Vieron? Y todavía hay fuerzas políticas que dicen que este sistema puede andar. Ujú. Bueno, la figura de colaborador independiente, bajo el concepto de emprendedurismo, se crearía la figura de trabajador independiente con, bueno, colaboradores, es decir, independientes hoy empleadores, que contraten hasta 5 trabajadores hoy empleados como independientes. Así se legalizaría la contratación laboral informal en microempresas. Ujú. Y la frutillita de todo el postre fin de la indemnización. El nuevo régimen habilitaría a empleadores a constituir un sistema de ahorro que pagara el empleado y que estará destinado a cubrir las eventuales obligaciones por despido. Ujú. Bueno, ¿quién fue la de la ¿Puedo? brillante idea? Sí, ¿Puedo? Me va a putear un poquito. Me voy a poner. Veo que yo trato de ser. No estar el, ahí con abo- la el- manada. el abogado del diablo, ¿querés ser vos? No, no, tampoco, porque no me quiero ir al otro extremo, porque yo no Ajá. avalo la esclavitud disfrazada de libertad. Pero también es cierto que las condiciones del trabajo han cambiado mucho. Obvio. Y que Cambió las condiciones de trabajo, cambió el sujeto político, cambió la figura de este trabajador. es Y un bueno, sistema que incentiva el laburo por izquierda y el laburo en negro, porque es cierto, digamos, a un empleador que empieza caminar su trayecto de emprender con sus capitales, etcétera, etcétera, un trabajador al que le da 1.000.000 de pesos, le termina saliendo 1.800.000 pesos, o sea, casi el doble. Hay que ver esa situación, porque si no nosotros mismos estamos incentivando. Porque de última, dale la luca 800 al laburante, porque los laburantes la gastan, no la invierten en bonos. claro. ¿Mm? Entonces lo que propones es, Digo, atender a la situación del empleador, porque las condiciones de trabajo han cambiado. Ahora, no en términos crueles y devastadores como lo entiende el neoliberalismo. Me parece que el campo nacional y popular debe bueno, interpretar los nuevos tiempos. ¿quiere que le diga algo? Sí, Usted dijo que yo le iba a putear. Bueno, ¿quiere que le diga algo a ver, respecto a esto que acaba de decir? sí, ¿Sabe por qué pasa esto, Luis? a ver, ¿Sabe por qué pasa esto? cuénteme. Porque vos tenés a un peronismo y a un movimiento nacional y popular que siempre históricamente le esquivó al debate. Siempre le esquiva. Como el debate de la seguridad, ¿eh? Exactamente. Ujú. ¿Y qué pasa cuando vos te retirás de un debate? Cuando vos no presentás debate sobre un tema, cuando le esquivás a un tema. ¿Sabés lo que pasa? El otro impone las propuestas. Exactamente, Ujú. exactamente. Y vos después te encontrás de la noche a la mañana con que te van a crear una reforma. Sí, una reforma laboral, una reforma previsional, una reforma tributaria. De la Ujú. noche a la mañana. ¿Por qué? Porque nunca presentaste el debate al respecto. Ujú. Siempre o lo ninguneaste, eso no va a pasar nunca, o cuando estás ahí peligrando de que puede llegar a pasar, no, bueno, hay que ver, ¿viste? Y miras para arriba. Siempre. Ujú. Eso Ujú. pasa cuando le esquivas al debate. Bueno, ¿quién fue la que tuvo la inspiración para hacer semejante reforma laboral? Ujú. Una tal Romina Díez. Ujú. Es la diputada que presentó la reforma laboral que quiere Milei. La diputada santafesina ideó el proyecto que podría modificar las reglas y el modelo de empleo para los trabajadores. Así que de ahora en más vamos a tener que anotarnos este nombre, porque es la diputada Romina Díez quien está detrás del proyecto de la reforma laboral. Así que de ahora en más vamos a tener que hablar muchísimo sobre esta mujer. Quien, bueno, su acercamiento con la libertad de avanza comenzó a verse en la pandemia, cuando desde su cuenta Economías para no economistas comenzó a explicar conceptos libertarios en términos más simples y ganó seguidores y hasta llegó a ser vivos con Milei, con Javier Milei. Ahora, Sí. guarda, ¿eh? Porque si queda algún juez con dignidad,
alguno habrá, me imagino, hay derechos sancionados en la Constitución Nacional que no pueden modificarse en una modificación de la propia Constitución, ¿eh? ¿Y vos decís que habrá voluntad de parte de jueces? No, yo estoy seguro que quedan jueces con dignidad. Estoy seguro. El problema es que Ok. los que definen, cortan el bacalao están arriba. Sí, no, completamente, completamente. Bien, bueno, el gobierno aumentó el presupuesto del Garraham. Todos los que estén del otro lado podrán decir, oh, es una gran noticia esa, Mauro, sobre todo con Pero, el tema del Garraham, pero es menos del 30% de lo que exige la ley que el mismo gobierno incumple. ujú, Es menos del 30% que lo que le exige la ley al gobierno. ujú, Por lo tanto, decimos que el gobierno sigue aún sin cumplir con la ley validada por el Congreso y ahora liberó fondos que no son ni la mitad de lo que exige la ley. Los ujú. trabajadores denuncian que les descontaron hasta 500.000 pesos por los días de paro y tomaron la dirección. Ujú. El gobierno modificó el presupuesto de este año para poder aumentar los recursos asignados al Ministerio de Salud, particularmente destinados a hospitales nacionales y salarios del personal, especialmente en el ámbito pediátrico. Sin embargo, la cifra determinada por el Poder Ejecutivo equivale a menos de un 30% de lo que exige la inversión fijada en la Ley de Emergencia Pediátrica, sancionada en el Congreso, que el presidente Milei aún no cumple. Ujú. Pasado el mediodía, los trabajadores, bueno, tomaron la dirección contra el exiguo aumento en los últimos descuentos por, bueno, los días de paro. Se trata de un accionar violento y extorsivo, absolutamente inadmisible de un hospital público y de referencia pediátrica nacional y regional. Respondieron las autoridades en un comunicado y denunciaron una maniobra política a todo esto. Denunciaron, bueno, una maniobra política con el objetivo de paralizar la gestión. En otro, bueno, capítulo de este historial entre el gobierno y la salud de niños y niñas, ¿no? ¿Usted tiene en carpeta algún tema internacional? Sí, por supuesto, si usted me deja. A ver. Tenemos que hablar de la masacre en Río de Janeiro. Nos vamos a Oh, Brasil porque, bueno, los familiares protestan en la puerta de la morgue y denuncian signos de tortura en los cuerpos. Los familiares de las víctimas hicieron una propuesta frente a la morgue para reclamar por la entrega y reconocimiento de los cuerpos que faltan. Denunciaron signos de tortura en los cadáveres que fueron entregados. La policía reprimió con gas pimienta y despejó rápidamente la zona en este entramado narco que explotó por estos días porque, bueno, el gobernador de Río de Janeiro, Castro, se mandó solo y aparentemente se destapó todo este quilombo tremendo, ¿no? Los familiares de las 121 personas muertas y de los 4 policías fallecidos durante los operativos en Río de Janeiro se manifestaron el jueves pasado frente a la morgue en el Instituto Médico Legal IML para reclamar por las demoras en la entrega de los cuerpos. Los manifestantes que denunciaron signos de tortura en las víctimas y complicaciones para realizar los reconocimientos se tomaron de las manos y bloquearon la avenida Francisco Bilbao, que fue reabierta recién a horas de ayer a las 6:30 de la tarde. La policía militar respondió con el uso de gas pimienta. ¿y qué reclamaban principalmente? Digo, el procedimiento, el operativo, las muertes, las torturas, todo junto. Todo junto, pero prácticamente reclamaban, digo, la demora del que no le entregaban los cuerpos de sus familiares. Ah, está. ¿Viste? ¿Usted qué opina ¿De qué? del procedimiento? El procedimiento... Ajá. A ver, su progresismo, ¿qué le hace decir? Todo esto para romperme la bola a mí. Bueno, dale, no tengo ningún problema. A ver, No, porque usted me saca el sí. manual del buen muchacho y me dice lo políticamente correcto. No, le estoy preguntando su opinión. Bueno, mi opinión es que está bien
que vos luches contra ese virus que tenés dentro de la sociedad. Me parece fantástico. El tema es que te la mandaste de Cayetano. Te la mandaste de Cayetano. Está bien que vos sos un gobernador bolsonarista y toda la pelota, pero te la mandaste de Cayetano. La lucha contra ese virus y ese mal de las sociedades me parece perfecta. Me parece perfecta. Muy Ahora, bien. Vio que no dolió, no es tan difícil. es que no es difícil, yo no tengo contradicciones en esto. Yo en esto no tengo contradicciones. A mí me parece perfecto lo que se hizo. El tema es que si vos tenés el saldo de 120 muertos y ni uno del otro lado, de los que querés, digamos, viste, aplacar, y me parece que, Bueno, viste, escúcheme. sí. Vamos al mensaje para los masoquistas. Oh, los amantes de este periodismo incisivo, sagaz, mordaz y por qué no tenaz también, pueden seguir escuchándome hoy de 4 de la tarde. Hago sabotaje local junto a un gran equipo. Bien, don Mauro Córdoba, nos encontramos por los pasillos. Dale.